Bueno, vamos a resolver un ejercicio tipo examen donde vamos a ver los conceptos de cinemática y energía mecánica. Para eso tenemos que leer bien la consigna. Sabemos que en un juego de niños hay un niño que empuja a otro durante un terreno. La primera parte de la consigna es dibujar bien hacer un diagrama de la situación. Esto es importante porque de acuerdo al diagrama es como se interpreta y se va a solucionar el ejercicio. Lo primero que vamos a dibujar es la parte del terreno. Dice que tenemos 100 metros inclinados y luego unos metros que no conocemos que tiene un terreno recto. En los metros inclinados sabemos que son 100 y dice que tiene una inclinación de 38 grados con respecto a la horizontal. Esa inclinación podemos considerarla aquí o aquí, porque son ángulos equivalentes. Por ende, como lo consideremos, es igual. Por otro lado, sabemos que un niño estaría empujando a otro niño. Es decir, aquí adelante, el niño que está sobre la patineta va a partir con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo y dice que durante 5 segundos se está empujando uno al otro. Es decir, que durante 5 segundos, una distancia que no conocemos, van a estar empujando un niño a otro. Vamos a suponer que la distancia es de aquí hasta aquí. Esto transcurre en 5 segundos. Una incógnita que no tengo es la distancia recorrida. Entonces, vamos a llamar a esto un punto crítico, que lo voy a llamar. Aquí al iniciar lo voy a llamar con 1, a este con 2. Entonces, la distancia 2 no la conocemos, es una incógnita. Voy a borrar estos 38 grados para que no molesten en el dibujo. Bien, así veo más claro. Algo más que no conocemos de este dibujo, del punto 2, es la velocidad con la que llega al punto 2. Esto también es una incógnita. Sabemos que parte del reposo, que va a depender de una aceleración, que va a depender tanto del empuje que le da al otro niño como del peso propio, pero no sabemos con qué velocidad llega. Sabemos que durante estos 100 metros no hay un coeficiente de fricción dinámica. Entonces, mu dinámico en este, vamos a llamar en el tramo 1 y 3, entre 1 y 3 es igual a 0. Sabemos que en 3 va a llegar con una velocidad. Dependiendo de esa velocidad, va a ser la distancia total que recorra. Es decir, que si acá viene con 10 metros, quizás llegue hasta acá. Con 10 metros sobre segundo, quizás llegue hasta acá. Pero si viene con una velocidad de 100 metros sobre segundo, quizás llegue más lejos. Entonces, es importante en el punto 3 tener la velocidad 3, que es una incógnita. Tendríamos que saber la aceleración en este tramo entre 2 y 3, que es una incógnita, y la aceleración en el tramo 1 y 2, que también es una incógnita que la vamos a ir averiguando. Sabemos que en este último tramo, hasta que se frena, va a tener un coeficiente de fricción dinámica. Es decir, que se va a ir frenando gracias al rozamiento. Entonces, durante este tramo va a haber un rozamiento y va a haber una distancia que no conocemos. La vamos a llamar x4. Entonces, para calcular el punto que dice de calcular la distancia total, es importante saber x4, ya que los 100 metros iniciales sabemos que los recorre, pero no sabemos hasta qué tramo, qué tanto va a seguir avanzando. Eso va a depender de la velocidad en 3. La velocidad en 3, a su vez, va a depender de la aceleración 2,3 y de la velocidad que venga en 2. La velocidad que venga en 2 va a depender de la aceleración 1,2, que esa aceleración va a depender del empuje del niño y a su vez del coeficiente del peso que estaría impulsando al niño hacia abajo. Entonces, empecemos por partes. Para determinar la velocidad en 2, podemos tener en cuenta que el niño y el peso le están dando un impulso a la patineta. Entonces, vamos a tener que calcular cuál es la fuerza neta que está actuando durante el tramo 1-2. Esa fuerza neta
va a estar compuesta por la fuerza que le da el niño más la componente peso que estaría haciendo que el niño caiga. Vengamos aquí por un momento. Para calcular la componente peso vamos a hacer un diagrama de la situación. Tenemos el niño que está en la patineta. Tenemos la componente peso, que va a depender de la masa del niño, que son 36 kilogramos, y va a depender de la gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a 36 kilogramos por 9,8. Ahora bien, fíjense que la componente X es esta que tenemos aquí, PX. Y aquí estaría la componente normal, que en este caso la llamamos PY. PY nos interesaría si durante el tramo 1-3 hubiera rozamiento. Como no hay, no nos estaría interesando en este momento. ¿Pero qué datos conocemos? Sabemos que entre PX y la horizontal hay 38 grados. Por ende, entre PX y el peso P debe haber el complemento, que son 52 grados. ¿Cómo llegamos a eso? Haciendo 90, que son el ángulo total, menos los 38. Entonces, a la componente PX la vamos a determinar por trigonometría, como P por coseno de 52 grados. El peso P nos da que es 352 newton. Y la componente PX son 217,2 newton. Entonces, volvamos a la fuerza neta. Para calcular la fuerza neta tenemos los 15 newton que estaba dando el niño, que lo sacamos de datos, más la componente PX, que son 217,2 newton. Eso nos está dando que la fuerza neta en ese tramo son 232,2 newton. ¿Por qué es importante eso? Porque esa fuerza está actuando durante 5 segundos. Entonces me va a dar un impulso. Y el impulso me va a permitir ver cuál es la variación de ímpetu que tiene el cuerpo. Veamos un poquito. Si esa fuerza neta va a actuar durante un tiempo, esto es impulso. Y esto es igual a m por delta v, que es la variación del ímpetu. Sabemos que el v inicial es igual a 0, entonces cuando yo haga esta cuenta me va a quedar 232,2 newton que van a estar actuando durante 5 segundos y eso tiene que ser igual a la masa, 36 kilogramos, por la velocidad en 2. Entonces podemos calcular que la velocidad en 2 es 32,25 metros sobre segundo. Esta era una forma de hacer. Si no, hubiese podido aplicar la segunda ley de Newton y hacer la sumatoria de fuerzas, que es fuerza neta, que ya la habíamos calculado acá, igual a la masa por la aceleración. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular la aceleración entre el tramo 1-2. Vamos a calcularla. La sumatoria de fuerzas ya sabemos que es 232,2 newton. Si yo lo divido por la masa, que son 36 kilogramos, obtengo la aceleración, que me da 6,45 en este tramo. Bien, vamos a ir anotando los datos que yo ya conseguí. Obtuve la aceleración 1,2, 6,45, y obtuve la velocidad 2, que es 32,25 metros. Con esto es importante ahora obtener cuál es la posición 2, porque dependiendo de eso va a ser cuál es la velocidad en 3. Bien, vamos a calcular la posición 2. La posición 2 la vamos a calcular con la fórmula de cinemática que dice que x final es igual a x inicial más velocidad inicial por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabemos que la posición inicial lo vamos a considerar como 0, porque es el inicio. Este valor es arbitrario, pero si nosotros ponemos acá un valor de 10, a todo el resto de las variables de posición les vamos a tener que incorporar este x inicial. A nosotros nos interesa que empiece en un x inicial de 0.
La velocidad inicial como parte del reposo es 0 también. Entonces el X final va a quedar determinado por 1/2 de la aceleración, que ya dijimos que es 6,45, por 5 segundos, y todo esto al cuadrado. Eso me da una posición final de 80,6 metros. Es decir, que durante 80,6 metros es el momento en que el primer niño suelta al niño que está en la patineta y le da un impulso que hace que tenga una velocidad final de 32,25 newton. Bien, borremos esto y vamos a calcular ahora la velocidad en 3. Vamos a calcular la siguiente incógnita, que es la velocidad en 3. Para calcular la velocidad en 3, tenemos que tener en cuenta cuál es la aceleración que hay entre los puntos 2 y 3. Esa aceleración la vamos a determinar con la segunda ley de Newton, es decir, con la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este punto, entre 2 y 3, ya no estaría actuando la fuerza de la persona que estaba dando el impulso, y no está actuando fuerza de rozamiento. Entonces la única fuerza que tengo actuando es la componente Px, que ya dijimos que Px valía 217,2 newton. Entonces, si lo divido por la masa, puedo obtener la aceleración. Esta aceleración me da 6,03 metros sobre segundo cuadrado. Con esta aceleración y cuál es la velocidad en 2, vamos a determinar la velocidad en 3. La velocidad en 3 la vamos a determinar con esta fórmula. B3 cuadrado es igual a B2 cuadrado más 2 por A por delta X. Ya tenemos los valores. La aceleración, delta X, velocidad en 2, por ende, solo nos queda como incógnita velocidad en 3. No podríamos utilizar la ecuación que utilizamos anteriormente porque no tenemos el tiempo. Entonces, velocidad en 3 me queda igual. La velocidad en 2, que era 32,25 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, más 2 por la aceleración que acabamos de encontrar, por delta X. Delta X no lo tenemos en realidad, pero sabemos que son 100 metros el recorrido total y 80,6 metros hasta llegar aquí. Por ende, delta X vamos a aproximarlo a 20 metros. Vamos a decir que 80 son hasta el punto 2 y el resto es 20 metros. Entonces con esto, haciendo la raíz cuadrada, vamos a obtener la velocidad en 3. La velocidad en 3 da 35,8 metros sobre segundo. Con la velocidad en 3, sabiendo que en esta parte va a haber una aceleración negativa, vamos a determinar cuál es la distancia final. Primero, para eso, vamos a determinar la aceleración entre 3 y 4. ¿Cómo vamos a determinar la aceleración entre 3 y 4? Con la segunda ley de Newton, nuevamente. Para eso necesitamos saber qué fuerzas están actuando en este tramo. Si miramos bien, en este tramo no tengo ninguna componente de peso que me impulsara a la patineta a ir del punto 3 al punto 4. Por ende, lo único que estoy actuando es la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque en este sector hay un hemodinámico. Vamos a calcular cuál es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la calculamos la normal por el hemodinámico. La normal es la misma que la componente peso, pero con el sentido contrario. Entonces, la componente peso ya la calculamos antes, es 36 por 9,8. Por ende, la normal vale lo mismo. La fuerza de rozamiento la vamos a calcular por la normal, que vale 352 newton, por el hemodinámico, que vale 0,1. Oh, aquí puse mal. Esto es 0,1. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a 35,2 newton. Por ende, la aceleración entre el tramo 3 y 4 tiene que ser
La fuerza de rozamiento tiene un sentido contrario al movimiento. Aquí va a hacer que se frene. Entonces es la sumatoria de fuerzas, que en este caso solamente tengo la fuerza de rozamiento, 35,2 newton, sobre la masa, que son 36 kilogramos. Eso me da menos 0,98 metros sobre segundo. Con los datos que tengo, puedo obtener cuál es la posición final. ¿De qué manera? Sabemos la velocidad en 4. ¿Por qué? Porque se tiene que frenar en 4. Entonces la velocidad en 4 es 0 metros sobre segundo. Sabiendo la velocidad en 4, vamos a utilizar la fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Una vez que obtenga, reemplace los valores, voy a poder obtener cuál es el delta x, o es decir, toda la posición entre el punto 3 y 4. La velocidad final al cuadrado ya dijimos que era 0 metros sobre segundo. Al elevarla al cuadrado me da 0. La velocidad inicial al cuadrado es la velocidad que teníamos en el punto 3 que calculamos en este punto. Entonces es 35,8 al cuadrado más 2 veces la aceleración que aquí acabamos de calcular, que es menos 0,98 por delta x. Ahora bien, pasaría este restando y todo esto dividiendo al término que está aquí. Entonces delta x me va a quedar con menos 35,8 al cuadrado dividido 2 por menos 0,98. Y esto me da 653 metros. Por ende, para calcular el punto de posición final de distancia total recorrida, tenemos que considerar este delta x, que es entre el punto 3 y 4, más los 100 metros que tenemos acá. Entonces, la distancia total recorrida va a ser 653 metros más 100 metros inicial, es decir, 753 metros. En el inicio del recorrido, que lo vamos a llamar punto 1, en el punto, cuando empieza el recorrido horizontal, que lo vamos a llamar punto 2, y el final del recorrido, que lo vamos a llamar en este caso punto 3. Bien, empecemos a determinar. Para determinar la energía mecánica en el punto 1, tenemos que considerar, como siempre, la energía potencial más la energía cinética. Sabiendo que en el punto 1 parte del reposo, podemos anular la energía cinética, porque no tendría velocidad. Para calcular la energía potencial, que va a ser la energía mecánica, vamos a necesitar la masa por la gravedad y la altura. La altura no es un dato, pero es algo que podemos obtener por trigonometría. Vengamos un ratito acá. Si esta hipotenusa vale 100 metros y este ángulo vale 38 grados, podemos determinar cuál es la altura. ¿De qué manera? Sabiendo que el seno de 38 grados es igual a la altura sobre 100 metros. Por ende, la altura vale 61,6 metros. Entonces, sabiendo la masa de la persona, que son 36 kilogramos, sabiendo la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, podemos tener cuál es la energía mecánica, que es decir, la potencial, en el punto 1. Esto da 21.732 joules, es decir, 21,7 kilojoules. Vamos al punto 2. Si no pensáramos, si no hubiese una fuerza extra actuando que le estaría dando un impulso a la persona, y esto cayera por el peso propio, la energía mecánica en el punto 1 debería ser igual a la energía mecánica en el punto 2, por la ley de conservación de la energía. Pero tenemos una fuerza actuando por 80 metros, entonces que me está dando un impulso adicional. Por ende, en el punto 2 debería tener
mayor energía mecánica que en el punto 1. Vamos al punto 2. En el punto 2 voy a tener de vuelta energía potencial más energía cinética. Como yo en el punto 1 tomé como eje de referencia la posición horizontal, en el punto 2 no voy a tener energía potencial, por lo que se pueden anular y la energía mecánica va a ser solamente igual a la energía cinética. Entonces la energía cinética la voy a calcular con 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad? La velocidad que tengo en 2. Entonces sería 1/2 de 36 kilogramos por 35,8 metros sobre segundo. Y todo esto al cuadrado. Esto me da 23.069 joules. Eso es porque el impulso me brindó al sistema mayor energía que tenía en el punto 1. Bien, ahora busquemos la energía mecánica en el punto 3. ¿Qué pasa? Si yo en este punto tendría energía potencial más energía cinética. Por el mismo motivo que en el punto 2 anulamos la energía potencial, podríamos anularla en este sentido porque no hay altura. Y la energía cinética, fíjense que acá la fue perdiendo gracias a la fuerza de rozamiento, que actuó durante un delta X de X4. Y en el punto 3 no estuviera teniendo velocidad, porque la energía cinética se me elimina. Entonces la energía mecánica en el punto 3 es igual a 0 joules.